Muy buenos días, estimados estudiantes. Quien les habla es el profesor Luis Soto de la sede San Juan de Lurigancho. Un saludo cordial a cada uno de ustedes de las diferentes sedes, Colonial, Caraballo y San Juan de Lurigancho, y desearles también que se encuentren en estos momentos bien de salud, acompañados de sus familiares. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Antes de empezar con el marco teórico, vamos a ver, jóvenes, nuestra competencia a lograr. Resuelve problemas de forma, movimiento y localización, metas de aprendizaje a lograr el día de hoy o nuestro desempeño. Identifica las características de un trapecio según su clasificación. Hace uso de estrategias, procedimientos para determinar la longitud de los lados, el área y el perímetro. Vamos a ver nuestra situación significativa. ¿Qué nos dice la situación significativa? El señor Díaz tiene un terreno donde cultiva arroz. El lado más largo, que mide 120 metros, es paralela a la carretera y midiendo en forma perpendicular a su lado opuesto tiene 60 metros y este lado opuesto mide 80 metros. Por el lado izquierdo colinda con el terreno del señor Pérez, lo cual tiene una dimensión de 90 metros, y al lado derecho colinda con el terreno de la señora Castro, midiendo 88 metros cuadrados. ¿Qué nos dice? Nos dice, elabora un gráfico que responda al texto planteado. Calcule el área del terreno del señor Díaz. Si su terreno lo cercara con 4 hileras de alambre, ¿cuántos metros debe comprar él para el cercado? Sabiendo que para la cerca con los vecinos el costo lo asume por la mitad. ¿Qué datos tenemos según el problema? Vamos a ver la resolución, pero primero tenemos que ver los datos. Conocemos que la altura es 60 metros. 60 metros. ¿Qué más sabemos? De que la base mayor del terreno es 120 metros y la base menor es 80 metros. Y va a colindar el terreno, quiere decir que el lado de ese terreno va a tener 90 metros colindando con el terreno del señor Pérez. Y colindando con el señor Castro, con la señora Castro, que diga 88 metros. ¿Qué nos dice? Elabora un gráfico que responda al texto planteado. Otra vez podemos observar el texto y le íbamos a ir viendo, sacando los datos para poder relacionar el texto. Observamos el gráfico que tenemos acá del terreno. Sabemos que este tiene la forma de un cuadrilátero y este cuadrilátero se llama trapecio. Y todos sus lados, según los datos, van a ser diferentes, ¿no? ¿Qué dice? Vamos a ir poniendo los datos. El lado más largo, que mide 120 metros. Ahí está, el lado más largo, como podemos observar. ¿Qué más dice? Y esta es paralela a la carretera. Por aquí está la carretera, ¿no? En forma perpendicular a su lado opuesto. Forma perpendicular a su lado opuesto. Ahí está. Perpendicular quiere decir que acá forma un ángulo de 90 grados. ¿Y cuánto mide? 60 metros. 60 metros. Y este lado opuesto, o sea 120, el lado opuesto, va a medir 80 metros. Ahí está el otro lado, sería 80 metros. ¿Qué más dice? Por el lado izquierdo colinda con el terreno del señor Pérez. Lado izquierdo. Acá nos encontramos en el lado izquierdo. Acá va a colindar con el terreno del señor Pérez. Quiere decir que va a estar en el límite, ¿no? De su terreno, su vecino, ¿no? ¿Cuánto va a ser? 90 metros. ¿Qué más? Y por el lado... Y al lado derecho colinda con el terreno de la señora Castro, midiendo 88. Observamos acá, este lado derecho, señora Castro, ¿cuánto mide? 88 metros. Muy bien, eso sería la respuesta a la pregunta, porque nos dice elabora un gráfico que responda al texto planteado. Muy bien, jóvenes, continuamos, vamos. La B, que dice calcule el área del terreno del señor Díaz. De nuevo lo copiamos el problema para poder ir resolviendo. Para calcular el área debemos tener los siguientes datos. ¿Qué datos debemos tener? Resolución del problema, datos. Los datos primero, la altura 60 metros, la base mayor 120 metros y la base menor
80 metros. Como ya tenemos los datos, ya podemos calcular el área del terreno del señor Díaz. Quiere decir que el área del señor Díaz, el terreno del señor Díaz tiene la forma de un trapecio, pero ese trapecio es escaleno. Calculando entonces el área del terreno, para calcular el área del terreno del señor que tiene forma de un trapecio, se utiliza la siguiente expresión: base mayor más la base menor por la altura entre 2. Lo único que hacemos es reemplazar esos datos que ya tenemos acá. 120 es la base mayor más la base menor, que es 80, por la altura, que es 60, entre 2. Sumamos entonces 120 más 80 me da 200. Podemos simplificar acá. Podemos sacar mitad a 30, ya a 2, 1, y tendría 200 por 30. Y esto sería equivalente a ¿cuánto, jóvenes? 6.000 metros cuadrados. Y eso sería la respuesta contestando a la pregunta B, calculando el área y el terreno del señor Díaz. Muy bien, ahora vamos a pasar a la siguiente. Si su terreno lo cercara con 4 hileras de alambre, ¿cuántos metros debe comprar él para el cercado? Sabiendo que para la cerca con los vecinos el costo lo asume por la mitad. Quiere decir que sus vecinos van a pagar la mitad y él también la mitad con los vecinos que está colindando, ¿no? Leemos el problema, ¿no? Leemos el problema y el problema, lo estamos viendo de nuevo, vamos a la resolución. ¿Y qué datos tenemos para poder encontrar? Tenemos que conocer sus medidas de sus lados, la longitud de sus lados de ese trapecio, ¿no? Del terreno que tiene la forma de un trapecio escaleno, ¿no? 90 metros, 88 metros, 120 metros y 80 metros. Vamos a calcular entonces, calculando la cantidad de metros de alambre que debe comprar el señor, ¿no? Calculando, sabemos que en el lado con el señor Pérez, ¿cuánto va a medir ese lado? 90, pero solamente van a pagar la mitad. Por eso entonces, la mitad, que sería 45 metros. Pero como son 4 hileras, por 4. Y el otro va a estar con la carretera, ¿no? Con la carretera, que no hay ningún vecino ahí, entonces él solito tiene que pagar 4 hileras por 120 metros, más 4. Igual va a pagar la mitad con la señora Castro, con la señora Castro sería la mitad, como es 88, la mitad con 4 hileras, entonces por 4, ¿no? Más 4 veces 80, que está en la base menor, ¿no? La base menor. Y resolviendo eso, podremos tener 4 por 45, 180, más 4 por 120, 480, más 4 por 44, 176 metros. 4 por 80 sería 320 metros. Eso es lo que va a gastar entonces. ¿Cuánto va a gastar? 1.156 metros va a gastar para poder cercar su terreno con 4 hileras de alambre. Muy bien, y eso sería contestando la pregunta que nos pedía, ¿no? El señor Díaz. Eso sería la respuesta. El señor Díaz debe comprar entonces 1.156 metros. Eso sería la respuesta. Conociendo ya la situación, podemos decir, ¿qué es un trapecio? El trapecio es un cuadrilátero que tiene solamente 2 lados paralelos. Los lados paralelos se llaman bases del trapecio y los lados no paralelos se denominan lados laterales. Podemos observar acá un trapecio ABCD. El trapecio ABCD, trazamos la altura la vamos a llamar H y acá forma un ángulo de 90 grados. ¿Cuáles van a ser la base? La base, tenemos la base AD va a ser la base mayor, ahí está, en el terreno tenemos visto, ¿se acuerdan? La base mayor era 120 metros, ¿ya? La base menor es BC, ahí está la base menor, allá se recuerda el problema, era 80 metros, ¿no? Y los lados laterales era con los vecinos que colindaban, ¿no? Por ejemplo, con el señor Pérez. El lado lateral AB era con el señor Pérez, que medía, ¿no? Que medían 90 metros, y CD, acá está CD, ahí está CD, con señor Castro, ¿no? Que medía, con la señora Castro, que diga 88 metros, ¿no? Y ahí están los lados laterales. ¿Qué más? Podemos ver la altura, como ya le dijimos, la altura es HB, la altura HB,
Y ahora podemos trazar la mediana. Si trazamos la mediana, y la mediana MN, ¿qué sucede cuando trazamos la mediana? Quiere decir que estos van a tener la misma medida. Este lado de acá mide lo mismo que el de acá. Y este de acá van a tener la misma medida, ¿no? Si él vale 8, él también valdría 8. Si todo vale, no sé, 16, entonces él vale 8 y 8, ¿no? La mediana va a dividir en dos partes iguales los lados, ¿no? Los lados. Ahí está la mediana MN y a través de la mediana vamos a ver una propiedad. ¿Qué dice la propiedad? La mediana de un trapecio es igual a la semisuma de sus bases. Quiere decir que las medidas de sus bases yo lo voy a sumar y lo voy a dividir entre 2. Voy a sumar las medidas de AD más la medida de BC de sus bases y esto me daría AD más BC entre 2. Eso sería la propiedad. Y en el proceso vamos a seguir. Ahora vamos a ver cómo se clasifican los trapecios y qué clases de trapecios existen, ¿no? El trapecio que hemos visto anteriormente, ¿qué trapecio era? Porque todos los lados eran diferentes y estaban relacionados, se clasifican según sus lados, ¿no? Era escaleno, pero primero vamos a ver lo que es el trapecio rectángulo. Este trapecio, ¿qué es el trapecio rectángulo? El trapecio rectángulo es el trapecio que posee dos ángulos rectos. Ahí podemos observar, mira, el trapecio ABCD. El trapecio ABCD tiene dos ángulos rectos, por eso se llama trapecio rectángulo. Una de las características es que tiene dos ángulos rectos. Trapecio isósceles. El trapecio isósceles es El trapecio isósceles es el trapecio cuyos lados laterales no paralelos son de igual medida. Podemos observar el trapecio, ahí están. Él es igual al otro lado. Los lados no paralelos y los lados paralelos, ahí están. ¿Qué más? Podemos ver el trapecio EFGP. Ahí está el trapecio. Podemos, por ejemplo, mira, si él es beta, él también va a ser beta, ¿no? Propiedad. El otro, si él es alfa, él también va a ser alfa. Y si él es X y él es Y, quiere decir que X y Y van a ser iguales. Vamos a ver ahora, jóvenes, la propiedad que con respecto al trapecio isósceles. ¿Qué propiedad tenemos? El trapecio isósceles, los ángulos de cada base son congruentes. Ahí está, los ángulos de cada base van a ser congruentes. Si él es beta, él también es beta. Si él es alfa, él también es alfa, ¿no? Por ejemplo, si él es 80, él también es 80, ¿no? Si él es 100, él también es 100, ¿no? Son congruentes, quiere decir que es un sinónimo, son iguales, ¿no? ¿Qué más? Otro, dos ángulos interiores del trapecio situados en el mismo lado lateral son suplementarios. En el mismo lado lateral, mira, el lado lateral, él es beta y él es alfa. Quiere decir que ellos dos van a ser suplementarios. ¿Qué quiere decir, profesor, que sean suplementarios? Que sus medidas van a sumar, ¿cuánto van a sumar? Van a sumar 180 grados. Alfa más beta, 180 grados. Acá también. Beta más alfa, 180 grados, ¿no? Eso sería la propiedad. Muy bien. Ver, jóvenes, el trapecio escaleno. El trapecio escaleno es aquel trapecio que no es rectángulo ni tampoco es isósceles. Quiere decir que sus lados van a ser diferentes todos, ¿no? Ahí está. Podemos observar. Mira el trapecio y el trapecio escaleno. No es rectángulo tampoco isósceles. Sus lados van a ser diferentes, ¿no? En pocas palabras. Vamos a ver ahora, jóvenes, el perímetro de un trapecio. ¿Cómo se calcula el perímetro de un trapecio? Recuerda que cuando hemos visto la situación anterior, teníamos que saber las longitudes de sus lados para yo poder calcular la cantidad de alambre que va a gastar el señor Díaz, ¿no? Tenemos ahí entonces el trapecio. Sus lados son A, B, C y el B mayúscula, ¿no? Porque esta es la base mayor y esto es la base menor y los demás van a ser los lados laterales. El lado lateral A y el lado lateral C. Y para encontrar el perímetro debemos sumar la longitud de sus medidas, ¿no? Ahí está, el niño está queriendo medir, ¿no? Utilizando su instrumento,
la cinta métrica, ¿no? Y para calcular el perímetro, entonces se suma todo el contorno de sus longitudes, ¿no? De su lado, la longitud de sus lados. Ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es ver un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Ahí tenemos, por ejemplo, si este lado vale 4 centímetros, los otros 5 centímetros, 3 centímetros y 7 centímetros, me pide calcular el perímetro. Entonces lo que vamos a sumar son sus medidas de sus longitudes, ¿no? De sus lados. ¿Cuánto sería entonces el perímetro de este trapecio? El perímetro de este trapecio sería 19 centímetros. Muy bien, jóvenes, y esto sería la expresión general para yo poder calcular el perímetro del trapecio, ¿no? Recordando, sumo el contorno de sus medidas de sus longitudes de sus lados para poder calcular el perímetro de un trapecio. Listo. Ahora vamos a ver, jóvenes, cómo se calcula el área de un trapecio, aunque ya lo vimos con la expresión antes de iniciar la parte teórica, el marco teórico de la clase, ¿no? Hemos visto la situación y ahí hemos encontrado justo, ¿no? el área del terreno del señor Díaz, ¿no? ¿Qué datos hemos utilizado? ¿No? Hemos utilizado, como podemos observar, la base menor, ¿no? La base menor que era 80, ¿no? Y la base mayor, ¿no? La base mayor son sus bases. La base mayor es 120 y luego teníamos los lados, ¿no? Los lados y los demás, ¿no? Aquí no es necesario porque no necesito los lados laterales para encontrar el área del trapecio. Solo necesito la altura y las bases, ¿no? Como se puede mostrar ahí y la altura que se nota de color amarillo. ¿Cómo se calcula? Se calcula el área base mayor más la base menor por la altura entre 2, ¿no? Entre 2. De esa manera hemos calculado el área del terreno del señor Díaz, ¿no? Recordando lo que estamos viendo en la situación, no nos podemos olvidar, ¿no? Es una situación bastante que se refleja de repente cuando tú te vas a un lugar, no sé, lejano, en las zonas rurales, nos hablan de terrenos, ¿no? Ahora tenemos un trapecio. Ejemplo, tenemos la base, ¿cuánto es la base, jóvenes? La base menor es 4 centímetros. La base mayor, 6 centímetros. ¿Cuánto de altura? 3 centímetros. Esos datos tenemos para calcular el área de este trapecio. Calculamos el área de trapecio reemplazando base mayor más base menor por la altura sobre 2. Sumo entonces 6 más 4, 10 y 10 entre 2, 5. 5 por 3, 15. 15 sería el área de este trapecio. Bastante sencillo, ¿no, jóvenes? Muy bien. Ya recordando lo que acabamos de ver, ¿no? Listo. Como hemos empezado con una situación todo relacionado acerca de lo que es el trapecio de la sesión que estamos viendo el día de hoy, ahora vamos a terminar, pero ya recordando, por ejemplo, lo que son las figuras tridimensionales, pero relacionados a nuestro tema del día de hoy. A continuación se muestra un envase de agua cuyas caras laterales tienen la forma de un trapecio que está construyendo Julio. Calcule el área de las caras laterales. Vamos a calcular el área de las caras laterales. ¿Cuánto será el área de las caras laterales? Sabiendo que el envase tiene una altura de 15 centímetros. Ya nos está dando la altura. Ahí está, es el envase que nos está presentando. Recuerda que esto es un cuerpo geométrico, es una figura tridimensional, pero lo que queremos es recordar cómo calcular las áreas laterales. Pero recuerda que esto tiene las caras de un trapecio, tiene las caras pequeñas y tiene las caras grandes. Primero vamos a empezar con los datos, la resolución. Primero vamos a empezar con la cara lateral de la menor medida, o sea, de los pequeños, que tienen menor medida. ¿Qué base tenemos? 20 centímetros es la base mayor. Y la base menor sería 18 centímetros. Estamos hablando de esto, ¿no? De estas caras pequeñas que tienen. Tiene dos caras que tienen las mismas medidas. ¿Qué más? La altura es 15 centímetros. La altura ya no está dando 15 centímetros. La altura, o sea, la profundidad de este es 15 centímetros. Luego tenemos la cara lateral de mayor medida. ¿Qué datos tenemos en la cara lateral de mayor medida? Que viene a ser esto,
¿no? ¿Qué podemos observar ahí? La base mayor, ¿cuánto mide? La base mayor sería, ¿cuánto? 50 centímetros. 50 centímetros. Y la base menor, 48 centímetros. Y la altura ya no lo ponemos. Se sobreentiende que es la misma altura que tiene acá, ¿no? Porque es el mismo depósito. No va a cambiar, sería un deforme, ¿no? Calculando el área entonces de las caras con menores medidas. Primero vamos a calcular con menores medidas, reemplazando los datos que tenemos acá. 20 es la base mayor, base menor 18, entre 2 y esto por la altura que es 15. Reemplazando esos valores, 20 más 18 por la altura, ahí está, entre 2. Sumamos 20 más 18 igual a 38 por la altura, entre 2. Y saco la mitad de 38, que es 19, la mitad de 2 es 1, tendría 19 por 15. Y 19 por 15 es igual a 285 metros cuadrados. Eso solamente es de una cara, pero tiene dos caras iguales. Para encontrar entonces de ambas caras tendría que multiplicar por 2. Al multiplicar 285 por 2, esto me saldría 570 metros cuadrados. Ahora vamos a calcular el área de las caras con mayores medidas. Con mayores medidas, las caras grandes que tenemos acá, que tiene forma de un trapecio. Entonces ponemos ahí, calculando el área de las caras con mayores medidas. La base mayor es 50, la base menor 48, por la altura que es 15 entre 2. Resolviendo eso me saldría 50 más 48 es 98 y por la altura que es 15 yo puedo simplificar acá, mitad sería 49 y la mitad del 1 tendría 49 por 15 y 49 por 15 ¿cuánto es? 735 metros cuadrados, pero eso no es la respuesta, recuerda que tiene dos caras iguales, él es igual al otro, entonces lo único que hago es multiplicarle por 2, ya no voy a estar encontrando de nuevo, ¿no? Lo multiplico por 2 porque tiene ambos igual. Al multiplicar por 2, esto me saldría 735 por 2, 1470 metros cuadrados. Eso no es la respuesta. Me pide el área de las caras, el total de las caras laterales. Sería entonces, sumamos, ¿no? Sumamos 570 más 1470. La respuesta sería entonces 2040 metros cuadrados. Sería el área de las caras laterales. ¿Cuánto mide el área de las caras laterales total? 2040 metros cuadrados. Muy bien, jóvenes, eso sería la respuesta. Ha sido un gusto estar con ustedes. Le dejo que ahora observen el siguiente video donde nos habla de algunas aplicaciones relacionadas al tema que estamos tratando el día de hoy, que es trapecio. Les dejo viendo el siguiente video, la segunda parte. Eso sería todo. Muchas gracias. Les dejo que vean el siguiente video.